Si uno busca en el diccionario la palabra compasión, dice sentimiento de tristeza o pena causado por el dolor o sufrimiento ajeno. Los diccionarios se caracterizan por ser dogmáticos, enuncian verdades como si fueran únicas e indiscutibles. Y resulta que las palabras no son sellos estáticos, están dotadas de un dinamismo que ningún dogma podría siquiera intentar envolver. En cada situación y a partir de cada uno, las palabras cobran variaciones casi infinitas. Y eso es lo que las hace maravillosas. Otro significado que puede encontrarse dice: deseo de actuar para evitar el sufrimiento de otras personas cuando se enfrentan a él. Es verdad que, gracias a tanto dogma, asociamos casi automáticamente la compasión con el sufrimiento. Pero ya decir que se trata del dolor ajeno es una exageración. ¿Acaso no podemos relacionarnos con nosotros mismos como lo haríamos con otros? ¿Acaso no existe la autocompasión? Y enunciar que ese sufrimiento o dolor produce tristeza o pena me parece un atrevimiento que no deja mucho lugar para incursionar en otras opciones. Intentemos ver a la compasión como una herramienta. Cuando en una situación o relación notamos que nada fluye, que todo choca o raspa, que cualquier contacto produce chispas o que la energía se consume rápidamente, la compasión seguramente nos ayudará. A veces será la autocompasión, es decir, aceptar la limitación que uno mismo tiene para manejar esa situación y humildemente proponerse a cambiar la actitud para intentarlo desde otro ángulo. Otras veces, sentir compasión por el otro, algo que nada tiene que ver con la pena o la tristeza, significa ver sus limitaciones sin juzgarlas ni calificarlas, sino como punto de partida para comprender su actitud, algo que nos puede ayudar a encontrar nuevas puertas por donde entrar. Por eso reniego de que, al definir la compasión, hablemos de algo ajeno. Y también me niego a que aceptemos que es algo que sí o sí produce pena o tristeza. Cada uno está donde debe estar y haciendo lo que debe hacer para su propia evolución. E interferir con esa evolución, pretender cambiar su rumbo, asumirnos como dueños de un poder que no es nuestro, es como ser un diccionario, que cree estar ayudando y en realidad está generando falsedad y confusión. Por eso, también me atrevo a hablar de compasión consciente, porque se trata de ir más allá del primer sentimiento, que sí puede ser de pena o tristeza, pero es posible atravesar ese límite y llegar a la neutralidad de ver al otro y a uno mismo a través de nuestro observador, ese que mira todo desde adentro, ese que es justo y respetuoso, ese que jamás interferiría con el camino que cada uno elige. Parece un trabalenguas, un ejercicio complicado o esotérico, pero si la compasión no logra ser consciente, viviremos sumidos en la pena y la tristeza, porque en todo y en todos hay demasiado por lograr y aprender, y entonces la compasión se nos presentará a cada rato. Compasión, en mi diccionario personal, es una herramienta que, cuando se utiliza conscientemente, es capaz de destrabar con humildad, verdadero respeto y neutralidad cualquier situación o relación que por sí misma no fluya hacia algo mejor. Arranquemos por lo ajeno. Si asumimos que cada uno elaboró su plan del alma o plan de vida antes de nacer a esta aventura, estaremos asumiendo que esa persona por la que se pretende que sintamos pena o tristeza
es responsable de estar a donde está, viviendo lo que está viviendo. Usemos los extremos para clarificar. Supongamos que hay una guerra. Lo primero que se nos ocurre a todos es pedir por la pronta paz, por un cese al fuego. Pero si damos una vuelta de rosca, podríamos pensar en que todas las personas involucradas en esa guerra, directa o indirectamente, tuvieron en cuenta ese evento de destino en su plan de vida y justamente lo eligieron para catalizar o finalizar su proceso de aprendizaje. Sin embargo, nosotros, en lugar de expresar nuestro deseo de que logren su aprendizaje de la mejor manera, pedimos que cese ese evento y se trunque el proceso de aprendizaje. No estoy diciendo que prefiero la guerra a la paz, ni que acepto la violencia como medio, ni nada de todo eso. Solo digo que, en nombre del libre albedrío, deberíamos contemplar la posibilidad de no pretender interferir con los procesos ajenos y poner por encima esa voluntad a la de querer torcer los acontecimientos según nuestras propias creencias. De todos modos, aunque pongamos nuestra mejor determinación y disposición queriendo torcer esos destinos, no lo lograremos, porque el universo se encarga de garantizar su ley más sagrada. Ahora vayamos por la pena y la tristeza. Empecemos diciendo que se trata de sentimientos destructivos, es decir que, si nos entregamos a ese juego de compasión inconsciente, el resultado que obtendremos será que se consumirá nuestra energía vital sin remedio y nos traerá malestar. Pero más allá de ese factor, que no es para nada despreciable, tratemos de pensar qué es lo que nos provocaría sentir pena o tristeza por alguien que está sufriendo. El molde causal de la pena y la tristeza se origina preponderantemente en la pérdida, por algo o alguien que ya no está o nunca estuvo. Aplicado a la compasión, sentimos pena por lo que el otro perdió o nunca tuvo, y nos hacemos carne de su sufrimiento, sin llegar a ver que ese sufrimiento es en verdad una oportunidad que tiene para trascender ese aprendizaje que por sí mismo dispuso en su plan de vida. Mucho más conducente que la pena o la tristeza es la empatía, es decir, tratar de comprender el proceso del otro, acompañarlo durante ese sufrimiento, ayudarlo a descifrar por qué lo está atravesando, cuál es el origen y cuál es el destino de esa angustia o dolor que siente, tal como haríamos con nuestro propio sufrimiento. Si nos montamos a su sufrimiento, si hacemos eco de él, no lo estaremos ayudando, sino multiplicando sus efectos. Desde ya, mirar hacia otro lado y seguir como si nada nunca es la solución, pero interferir en su proceso es aún peor, y el universo no lo permitirá. Por eso aparecen la pena y la tristeza si pretendemos hacerlo, para consumir nuestras energías hasta que abandonemos esa actitud. La empatía significa identificarse con el otro, y para poder hacerlo, para poder ejercer la compasión consciente, es necesario comprender que a lo largo de cientos de vidas en las que atravesamos todos los aspectos del orden y el amor, todos, sin excepción, habremos atravesado el sufrimiento que esa persona atraviesa. Todos hemos sentido o sentiremos esa angustia y ese dolor que ahora nos conmueve al verlo reflejado en el otro. Esa diversidad de experiencias y escenarios que nos regala la evolución de la conciencia es la que nos permitirá
identificarnos con su proceso, acercarlo a nosotros, abrazar lo que siente y ayudarle a trascenderlo. Y para hacerlo, deberemos seguir el mismo camino que usamos para nuestros propios procesos de sufrimiento y aprendizaje. Preguntarnos para qué estamos sufriendo y no por qué. Desandar la trama que nos llevó hasta ese dolor y desentrañar cuál es la falsa creencia que lo originó. Encontrado ese tesoro de falsedad, recién entonces podremos entender la oportunidad de buscar otra alternativa, otra creencia que reemplace a la falsa y experimentar con ella hasta que el resultado ya no sea de angustia y malestar. Por último, el sufrimiento ajeno no llega a nosotros azarosamente, sino que nosotros mismos lo dispusimos en el guión de nuestra película. Nosotros tramamos el perfil de cada personaje. Nosotros hacemos el casting para elegir el actor que lo interpretará de la mejor manera. Nosotros le damos el poder de acercarnos un espejo en el cual mirarnos. Y la gran mayoría de esos personajes vienen a enseñarnos y no a recibir la dádiva de nuestra pena o tristeza. Su propio hilo dramático, muy distinto del nuestro, se cruza con nuestra trama para brindarnos enseñanzas que por nosotros mismos no obtendríamos. Entonces, lo primero es agradecerles que desarrollaran tan bien su papel para después empatizar, acompañar y juntos intentar resolver su propio proceso, que, visto de esta manera, también será nuestro. Si ves a alguien hambriento, no le des pescado, enséñale a pescar. Esta parábola representa este concepto de la compasión consciente. Si ves a alguien que sufre, no busques resolverle la coyuntura y aliviarlo provisoriamente, porque eso no resolverá su proceso, solo lo demorará. Enseñarle a pescar es mostrarle el camino para que pueda trascender ese aprendizaje y casi sin quererlo aprender con él, porque por algún motivo se cruzó en nuestro camino, para dejarnos algo a cambio de nuestra empatía. Sé que la compasión consciente resulta polémica y es en apariencia complicada de entender. A mí me llevó muchos años y muchas discusiones acaloradas y aún a veces me genera dudas y desconciertos. Pero de eso se trata, de dudar, de experimentar en carne propia, de arriesgarse más allá de las creencias. Darse cuenta de que la pena y la tristeza son una pésima consecuencia, la peor de las opciones, puede alentarnos a descubrir otro camino.